Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Eric Code. El día de hoy voy a estar realizando un tutorial de cómo hacer una conexión a una base de datos utilizando PHP, SAN y MySQL. Vamos a estar utilizando un editor de código, nos sirve cualquiera. Yo en este caso voy a utilizar Visual Studio Code y la aplicación de SAN para crear un servidor local. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la ruta de instalación de SAN. Nos vamos a ir al disco duro en la carpeta SAN y en la carpeta htdocs vamos a estar creando una nueva carpeta o podemos hacerlo en una carpeta raíz. Yo en este caso voy a estar utilizando el directorio prueba que lo he creado para el video tutorial. Lo segundo que vamos a estar utilizando es una base de datos. Como es un tutorial corto, vamos a hacer una base de datos de prueba y vamos a crear el nombre prueba. Vamos a crear la base de datos. Por acá tenemos la base de datos. No vamos a estar creando ninguna tabla porque solo necesitamos crear la conexión. Muy bien, nos vamos a ir al Visual Studio. Aquí estamos en el directorio. Si no sabemos cómo llegar, nos vamos a ubicar aquí en la parte de File, Open Folder, y ubicamos la carpeta en la carpeta raíz de la aplicación de SAN. Muy bien, yo voy a crear un archivo, voy a colocarle el nombre conexión.php. Una vez que ya tenemos creado el archivo .php, no olviden que la manera de empezar a escribir código PHP es abriendo símbolo de menor que, cierre de interrogación y seguidamente la palabra o las siglas PHP. Para comenzar a escribir el archivo de conexión, primero vamos a declarar 4 variables. La primera va a ser servidor. Para declarar una variable en PHP iniciamos con el símbolo de dólar. Vamos a colocarle el nombre del servidor que va a ser igual a localhost. Para finalizar una variable siempre debemos colocar el punto y coma al final. Vamos a crear la variable usuario que va a ser igual a root. Vamos a crear una variable de contraseña. Vamos a dejar vacía y por último una variable que se llame base de datos, va a ser igual al nombre de la base de datos que hemos creado. En este caso va a ser prueba. Ahora el siguiente paso es crear una quinta variable. Vamos a colocarle el nombre conexión y esto va a ser igual a new.mysqli y acá vamos a pasar las variables que hemos creado previamente: servidor, usuario, contraseña y base de datos. De igual manera finalizamos con punto y coma y ahora vamos a crear una sentencia if. Abrimos paréntesis y vamos a pasar conexión. En el caso de que haya un error, vamos a establecer el connect erno y vamos a abrir llaves. Si la conexión falla, vamos a establecer una salida con el constructor die, que es tipo muy parecido al exit. Y entonces vamos a escribir aquí que ha fallado la conexión. Acá vamos a concatenar el error. De igual manera vamos a llamar la variable y vamos a colocar el connect erno. Finalizamos con punto y coma y si no hay ningún error, vamos a imprimir un mensaje que diga tenemos conexión. Muy bien, este es el código. Ahora solo nos queda probar si tenemos conexión. Para probar el código y verificar que tenemos conexión, vamos a irnos al navegador. Vamos a copiar la ruta local, que en este caso sería 127.0.0.1, seguido del nombre de la carpeta donde hemos creado el archivo. Vamos a abrir el archivo y nos dice que tenemos conexión. Ese ha sido todo el video tutorial. Espero que les haya gustado y les sirva mucho. No olviden suscribirse, dejar su like
para más contenido como este. Bye.